Durante 7 años el régimen correísta ha puesto la mira en la libertad de expresión, utilizando como pantalla a grupos vulnerables de la sociedad y concentrando su objetivo en la expresión de periodistas y adversarios políticos. Pero últimamente, a raíz de que se sancionó a varios medios de comunicación a pedido de asambleístas de Alianza País y del propio gobierno, ciertos grupos vulnerables han planteado quejas contra programas de entretenimiento de la televisión. David Reynoso está con nosotros. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente, a ver, antes de que exista la Ley Orgánica de Comunicación y según la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución de la República, el Código Penal, el único límite a la libertad de expresión es la honra ajena y el orden público. ¿Alguna vez David Reynoso fue enjuiciado penalmente por burlarse de alguien? Gracias a Dios no, ninguna. Durante todos estos años que hemos hecho personajes y caracterizaciones, creo que jamás hubo... Porque nunca nos hemos metido en una cuestión ya más personal, no sé, ya el tratar de buscarle la ofensa directa. Siempre vemos y caricaturizamos lo que se ve o lo que se expresa en los medios, en los periódicos y todo eso. ¿Y recibió alguna vez quejas o reclamos, especialmente de los grupos vulnerables? No me refiero a personas... vulnerables no, jamás. Hasta hoy, solo con lo que estaba sucediendo, pero de ahí en personas así cada vez que se me acercan a la gente, decir, ¿sabe qué? Usted me está haciendo daño. No, gracias a Dios, jamás he tenido ese problema. Y haciendo un examen de conciencia, ¿se les ha ido alguna vez la mano denigrando a alguna persona o a grupos de personas? Y cuando lo han hecho, si es que lo han hecho, ¿cómo reaccionó el público? No creo. En alguna época se jugaba bastante más con lo que es la parte coloquial, lo que creo que todo el mundo, como todo el mundo se expresa antes, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que eran antes los indígenas supuestamente eran los sumisos, cuando hacíamos mote y pescado era lo contrario, el indígena era como más sabido que el propio costeño. Claro. Ya, de los negritos también, se tocaban temas obviamente, pero es porque ya estábamos metidos en esta que nos han criado, de los chistes de racistas. Entonces obviamente también poníamos esos típicos chistes que estaban, o los que estaban en internet, pero así ya, como decir, pasarnos de la raya ya induciendo a una discriminación, jamás. Claro, porque profesionalmente lo que existe realmente sí es una autocensura, en el sentido de que tanto, por ejemplo, los comediantes como los periodistas tenemos que ver cómo hacemos nuestro trabajo y lo hacemos con profesionalismo. O sea, otra cosa es que a uno le vengan a imponer, un empleado del gobierno, y que le diga, oiga, que esto es chistoso o esto no es chistoso, esto es correcto o esto no es correcto. O sea, ¿cómo se ve? O sea, hay una ley y un reglamento del cual nosotros, gracias a Dios, cuando lo leímos, yo creo que nunca, dijimos, nosotros no hemos violado y no estamos violando, porque siempre lo que usted dice, no es autocensura, pero es como que nosotros mismos vemos hasta dónde podemos llegar sin causar daño, porque la cuestión nuestra es comedia y tratamos de llevar cosas positivas, más no algo negativo, pero desgraciadamente siempre de cualquier cosa positiva habrá otra persona que piensa totalmente diferente y lo va a ver de un modo más... lo contrario, o sea, todo lo negativo. En cambio, nosotros... Claro, pero lo interesante es que incluso en la consulta popular, y siempre se ha hablado, es de los grupos vulnerables, de proteger a los niños, de proteger a grupos que son satirizados, etcétera. Pero realmente eso ya existe, ha existido siempre, incluso en la ley de telecomunicaciones. La anterior, y claro, nunca se lo ha aplicado. Sí, o sea, el problema es que hay un problema político. Incluso los programas de entretenimiento preceden a los noticieros estelares, y no solo en el Ecuador, también en Europa. O sea que aquí hay una relación. Entonces aquí hay un problema. Como que se les fue la mano porque no aplicaban la ley durante 6 meses hasta que dictan un reglamento. Dictan un reglamento y resulta que en 3 y 4 meses ya estaban sancionando casi a todos los medios. Y entonces de repente aparecen los grupos vulnerables y dicen, no, ahora resulta que son los chistosos los que están violando la ley. Entonces, por eso digo, depende de cómo quien lo vea. O sea, de lo positivo se puede sacar cosas, de cualquier cosa positiva, el que quiere ver lo negativo, como se dice el pueblo, hay que verle la quinta pata al gato, lo va a encontrar en todo. Porque así somos, o sea, cada cerebro, cada persona es un mundo diferente, ha vivido un mundo distinto. Por eso nosotros, por ese lado, yo te digo, yo no tengo salgo a la calle, alguna persona que me diga un negrito me dice, oye, tú me estás diciendo eso, a mí me ofende, jamás. Entonces sí me sorprende, y está bien que todas las personas tengan ese derecho,
las minorías también que tengan derecho a hablar, pero hay que analizar. Por eso yo, en lo personal, me siento muy tranquilo, porque no estamos pasándonos de la raya y nos cuidamos, siempre nos cuidamos, tratamos de, ya te digo, mandar algo positivo, mandar bien, disfrutar, reírnos, eso es todo, o sea, más allá. Claro, o sea, y pasa con los periodistas, el trabajo se lo hace profesionalmente y con un sentido positivo, y claro, de repente pueden haber errores o lo que sea, además no todos son iguales en hacer el trabajo, pero lo que está ocurriendo ahora es que de repente se quiere como que cambiar de frente, ¿no? Y decir, ahora vamos con estos y dejemos en paz un ratito a los otros para ver qué pasa. Pero entonces ahora, frente al reclamo presentado, por ejemplo, por un grupo LGBTI, usted se reunió en privado con el presidente del Cordicón, del Consejo de la Regulación de la Comunicación, pero fue sin la presencia del grupo reclamante. Y han anunciado que están avanzando en ponerse de acuerdo sobre el contenido de sus programas. O sea, entonces esto genera varias inquietudes. Dice, bueno, ¿por qué se reúnen en privado? ¿O por qué este trato privilegiado? ¿O por qué tiene que ponerse de acuerdo con estos señores del Consejo de Regulación para ver cómo va a ser sus chistes en el futuro? Lo de la Cordicón fue una reunión muy positiva porque como hay un reglamento y nosotros, como digo, no siempre estamos regidos bajo esta ley y este reglamento de comunicaciones, queríamos también cerciorarnos, confirmar que no estábamos por el camino equivocado. Queríamos escuchar cuál es la parte de pronto que vulnera a las minorías, escuchamos el planteamiento de ellos. Y me pareció chévere, o sea, me dejó más tranquilo, porque yo pensaba que de verdad estábamos un poco, éramos los satánicos, los malos, pero no, para mí fue positiva esa reunión, no tuvo nada que ver con la denuncia, porque también nosotros tenemos el derecho de recibir ese tipo de información de parte de ellos, y pedimos ese servicio y ellos nos lo dieron, entonces fue para mí muy interesante, despejamos muchas dudas que teníamos también acerca de eso, vimos que hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, coincidimos porque estábamos libretistas. Eso sabíamos. Se lo ve en el trabajo diario, o sea, un programa de entretenimiento o un programa periodístico está en contacto permanente con el público, o sea, recibe llamadas, o sea, se sabe el rating que tiene, se sabe si a la gente le gusta o no le gusta, si la gente lo rechaza o no lo rechaza, si hay reclamos, le hacen los reclamos. Entonces, ¿es necesario que vengan empleados del gobierno a decirle a uno qué es chistoso, qué no es chistoso, qué es correcto, qué no es correcto, qué es insulto, qué no es insulto? A mí me parece más como despejar cualquier duda, porque cada ley se interpreta o sea, despejar más que duda, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Porque, que no van a multar al medio. Porque son reglamentos que cada uno lo puede interpretar a su manera, porque cada persona es diferente, cada persona ve el mundo diferente. O sea, entonces por eso es que nosotros nos tuvimos que reunir con ellos, porque son la central, como se dice. Entonces, ya digo, para mí fue muy positivo, muy sano, muy saludable todo lo que hicimos. Yo lo que sí puedo sacar de esto es que este es un problema de fondo más que de forma. Nosotros, los comediantes y todo lo que es el tipo de humor que se hace, que de pronto vulnere ciertas cosas, es parte de la forma. El fondo está desde atrás, de esa mentalidad de que todavía la gente ve como un tabú al homosexualismo, todavía lo ven esos síntomas racistas, que yo no estoy de acuerdo, yo no soy homofóbico, no puedo ser, no tengo esa vaina o ese odio hacia la gente de otro género, para nada. Pero además hay una cosa interesante, que es un fenómeno que se observa en la televisión de todos los países. Por ejemplo, los grupos vulnerables, como los grupos homosexuales, que son vulnerables en el sentido que se les desconocen ciertos derechos humanos, como el derecho al trabajo y otros derechos económicos. Pero sin embargo, utilizan los programas cómicos para más bien familiarizar a los niños con personajes que siendo hombres se visten de mujeres. O sea, es que lo que yo digo, los programas han sido usados para lo contrario, para introducir dentro de la familia este tipo de personajes. Es verdad. Y ya la gente no se asuste y diga, uy, qué horrible esto. Es que eso es, nosotros, o sea, si fuéramos homofóbicos trataríamos de no sacar eso para que la gente no se acostumbre a ver. Cuando uno se acostumbra a ver, por lo menos ya tolera y poco a poco comienza a aceptar y no lo ve tan mal, porque como dices tú, hay mi programa lo ven hasta niños. Entonces, y eso es lo que yo digo, el problema de fondo viene desde atrás, de las escuelas. O sea, los niños también deben saber que existen niños que nacen de otra forma y que hay que aceptarlos, no hay que marginarlos, señalarlos ni nada. El famoso bullying, eso ya no tiene nada que ver con un programa cómico. O sea, el bullying va a existir así haya programas cómicos de estereotipos o no.
Sí. Ahora, la próxima reunión con los representantes del gobierno asistirá al grupo LGBTI que ha presentado la queja. Usted en algún momento en el ejercicio de su profesión participó en una intensa propaganda del gobierno. Entonces, por otro lado, también hay la impresión de decir, ¿no se cree que los están utilizando a ustedes y a los grupos vulnerables para legitimar el amordazamiento o la libertad de expresión de los periodistas? Honestamente, yo no pienso que esta ley o que este tipo de cosas que se están dando sea amordazar ni nada. O sea, simplemente hay un reglamento y hay que seguirlo. Y nosotros dentro de la parte cómica lo estamos buscando, nada más, eso es. Y respecto a los acuerdos, o sea, un acuerdo significa algo previo a una eventual censura. No, yo no estoy de acuerdo, simplemente fue una reunión para despejar las dudas, nada más. Todavía ese proceso no está, ni siquiera les llega a la Cordicón. Se sabe por los medios que hay un reclamo por parte de un colectivo, pero esta reunión que hubo no tiene nada que ver con eso, simplemente fue informar. Obviamente se tocó el tema porque... Claro, pero ese es el otro punto. Hasta el momento solamente llegan a la etapa de juicio y sentencia las denuncias que son presentadas por los asambleístas de ese país o por el propio gobierno. O sea, cuando presentan los vulnerables, no termina en nada. Cuando presenta a alguien que no es relacionado con el gobierno, no termina en nada. No creas, sí. Entonces, está. Por eso es que hay un lo ve proceso. como que si fuera una pantalla para hacer ver como que están preocupados de todo y realmente no están preocupados de eso. Ah, bueno, eso ya, bueno, ahí está donde caemos. Cada uno ve las cosas como quiere ver. Ya, o sea, nosotros por nuestro lado, lo nuestro fue más de despejar. Hay la denuncia, hay la demanda y todo eso, pero bueno, esa demanda sigue un curso hasta que le llegue a la Cordicón y ellos tienen que dar también su dictamen jurídico y ¿cómo se llama? Y técnico, que eso es lo que ellos dicen. Muy bien, técnico para ver que técnicamente qué se puede ser chistoso o qué no puede ser chistoso. Sí, lo que haga reír es chistoso. Bueno, David Reynoso, gracias por su participación.